Hola a todos, retomando un tema muy importante que en programación orientada a objetos, la programación orientada a objetos moderna incluyó una serie de conceptos nuevos. Cuando estamos hablando de moderno, esto se incluyó en Java a partir del año 2004. Eh, para muchos alumnos seguramente han nacido en ese año, pero este concepto antes no existía, por eso yo le digo algo moderno, porque en la época mía de programador esto no existía. Eh, las- el concepto es clases internas. Eh, Acá yo hice un esquema, lo hice lo más simplificado posible sobre el concepto de clases internas. Eh, el mismo nombre lo está indicando que son clases que se crean adentro de otras clases. Por eso, como una serie de tips, existe una clase contenedor y una clase contenida. A esa clase contenida la llamamos interna. Existe un vínculo muy fuerte de relación entre la clase contenida y la clase interna. O sea, acá en realidad sería la clase contenedora. Acá me equivoqué yo, contenedora. Em, para poder acceder desde una clase a atributos de otra, en realidad eh, es muy importante cuando tanto la clase contenedora como la clase contenida necesitan simultáneamente acceder a atributos entre una y otra. Y más cuando yo estoy haciendo clases internas que heredan comportamiento de otra clase que muchas veces son clases del Java Development Kit de Java, digamos. Eh, Muy importante también es cuando se dan estas clases internas, cuando uno necesita ocultar algunas clases. Por ejemplo, si ustedes son programadores y van a vender alguna clase, eh, una clase que hace un determinado trabajo, eh, ese conjunto de clases se pueden englobar en una que las contiene a todas y después tratar, por supuesto, de ocultarla, encriptarla o hacer algo para que el resto de los programadores no vean el código, ¿no? Otro motivo por el que existen clases internas es que la clase contenida solamente tiene motivo de nacer, vivir y morir dentro de la clase contenedora. No tiene sentido que esté afuera del proyecto. Por lo tanto, no es necesario que esté definida en otro lugar que no sea en esa parte del código, digamos. Y permite simplificar el código. Yo aquí dentro del gran universo de ejemplos he tratado de llegar a estos cuatro ejemplos que son muy importantes. El primer ejemplo son las clases internas miembro privadas. En este video vamos a ver las clases internas miembros privadas y las clases internas miembros públicas. Vamos a ponernos a trabajar. Vamos a seguir con el proyecto que teníamos en el video anterior, en donde veníamos viendo las técnicas de control de errores. Yo agregué un botón nuevo y ese botón nuevo me lleva a una activity que dice ejemplo de clases internas privadas, ejemplo de clases internas estáticas, que sería este ejemplo, ¿sí? Y ejemplo de clases internas anónimas. Esto lo vamos a ver esta parte primero. Vamos a ir al proyecto, yo ya lo tengo al proyecto por acá, en conceptos generales. Recuerden que tenía el principal y bueno, ese principal me lleva a la activity esta, clases internas, en donde voy a tener tres botones. Eh, Aquí voy a ver el ejemplo 1, el ejemplo 2 y el ejemplo 3. Bueno, para esto, para el concepto de clases internas, vamos a crear un package nuevo donde yo voy a construir ahí las clases, un package, y le voy a llamar clases internas. ¿Sí? Bueno, dentro de estas clases internas me voy a crear una clase que yo le voy a poner el nombre de clase contenedora, ¿sí? Para que quede claro el concepto. En realidad podría tener el nombre que quiera, ¿no? Voy a poner el nombre de clase contenedora
y lo que voy a hacer es crearle un atributo string atributo, le voy a llamar a ese atributo de clase contenedora para que quede claro que es un atributo de esta clase. Le voy a crear su constructor a esta clase y además lo que le voy a hacer, bueno, podría tener los get y los set, no tiene sentido en este caso. Le voy a generar el toString para que vean que es una clase normal, corriente y silvestre. Esto lo voy a dejar tal cual como está. Bueno, hacer una clase interna. Ustedes observen que aquí está la llave de apertura y cierre de esta clase. Acá está el atributo. Acá hay un método que sería el constructor. Y aquí sería, estamos sobreescribiendo, haciendo un override del método toString. Algo muy importante que tiene Java es que puedo definir una clase dentro de la definición de esta otra clase. Por ejemplo, class, y le voy a llamar clase contenida, le voy a poner privada. Voy a abrir llaves. Es algo extraño, ¿no? Porque dentro de la definición de esta clase estoy haciendo una definición de una clase interna. Esta sería una clase interna privada. ¿Por qué privada? Porque no lleva la palabra pública, entonces nadie podría crear una instancia de esta clase solamente dentro de la clase contenedora. Vamos a ver cómo sería. Voy a crearle un atributo entero. Le voy a poner atributo interno, ¿sí? Y fíjense que esta clase puede tener también su constructor, ¿sí? Y también su método toString y todo lo demás. No tiene mucho sentido seguir indagando. Acá lo que importante es el concepto. Fíjense, esta es la clase contenedora y esta es la clase contenida. Yo podría hacer un método, por ejemplo, public, le vamos a llamar, no sé, este método que estoy creando es un método de la clase contenedora. Si yo quisiera hacer un método de la clase contenida, debería ir entre estas dos llaves. Lo que voy a hacer ahora es crear un método dentro de la clase contenedora que le voy a llamar public. Método va a ser del tipo void. Método, no sé, un método inventado, lo vamos a poner, no sé qué podría ser. Lo importante es ver el concepto. Fíjense que dentro de este método yo puedo crear un objeto de esta clase contenida. ¿Cómo crearía un objeto de la clase contenida? Pongo el tipo, clase contenida privada, objeto igual a new, clase contenida privada, y le paso como parámetro el número 10, porque recuerden que el constructor pide un atributo. Y bueno, acá dentro de este método tendrían que seguir todas las líneas de código que sean necesarias, ¿sí? Esta es una clase, volvamos al esquema, esta es una clase interna miembro privada. Se crean dentro de las llaves de la clase madre y solo la clase interna, solo la clase contenedora, perdón, acá yo me equivoqué, tenedora, solo la clase contenedora puede crear objetos de esa clase. Yo desde afuera, si ustedes volvamos al proyecto de nuevo, vamos a donde tenían los ejemplos, acá está la activity que tiene los ejemplos, eso. Fíjense que yo puedo crear un objeto de la clase contenedora, ¿sí? Por ejemplo, clase contenedora lo voy a llamar objeto de clase contenedora, para que quede claro que es una clase y que es un objeto, igual a new clase contenedora, y este recibe como parámetro una string. Hola le vamos a poner. Vamos a ver la clase contenedora.